Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out, no solo para Papitiki, de Gran Centroamericano del Caribe, que, by the way, en el momento en que el programa que está en aire, ya tiene alguna delegación que va a Veracruz preparando para el Gran Centroamericano. El jefe de misión ya va a ir, si van a pasar acaba, está en Cainan. Nos invitado para AVE, está director técnico del Comité Olímpico Urbano y también coordinador de CEMEDAR, nos refiriendo al doctor Edmundo Josiah, com quem nós vamos conversar. Nós vamos estar muito corto. Assim que nós vamos back, nós estamos conversando com Edmundo. Televidente, danke por estar conosco. Nós estamos junto com o senhor, o Dr. Edmundo Josiah. Edmundo, nós estamos mandando 33 atletas, correto? Estamos indo para Veracruz no momento aqui. ¿Con Leonardo? ¿Con buen prepararnos este viaje comparar con el viaje anterior? Bueno, en primer lugar, Claret no está delante de un jugador centroamericano totalmente diferente a otros jugadores que nos ha participado. Más exigencia viaje, ¿no? Más exigencia, juegan centroamericanos del 2014, están juegan con un sistema de clasificatorio que visa que en el año 2010 nos va a ir con 23 atletas, no clasificar. Sin embargo, ahora el comité organizador pone una exigencia de una clasificación que está un reto para un país tan chiquito, manera nos. Para vos clasificar, vos tienes que buscar vos cupo, vos lugar, junto con México, Cuba, Puerto Rico, país tan grande. Aquí no hay invitación. No, aquí no tengo white card. Entonces no se logra clasificación de 35 atletas, no 36. Entonces, Nico Sogo bien cerca. No, dos no va a participar en competencia por motivo de estudio, que está Daniela Van der Ver y Yemal Legrand. Estaba hablando de es un Nico Sogo que viene acerca para... sí, Filipinas. Sí, Filipinas, es un que está integrado con nosotros en el deporte de vela. Correcto. Pero que mi visa no se logra 35 atletas clasificar. Porque Daniela ni Legrand no va. No a clasificar, pero no está ahí. No, 36, perdón. Mi tiene el caso de Miquel, del andamento, que también logra su clasificación, pero por motivo de estudio no está ahí a la competencia. Lástima, ¿no? Bien, está lástima, pero nada, yo tengo oportunidad en otra competencia. En realidad, el proceso que en Coa Cana está un proceso cada vez a sentir más exigencia de parte de nuestra comisión técnico, de los procedimientos para que federacionan, entrenadoran y lógicamente atletas cumple con determinadas exigencias para poder llegar, como no está Cintia Ward, que no está adentrando en competencia, con no solamente un grupo de 33 atletas clasificados, sino 33 atletas bien preparados. Pero mi que llegue a una buena preparación. Pues ahora nos dar momento de desarrollo, todo tiene problema para vai controlar com a federação está preparando a missão. Tem que entregar um plano de trabalho tradicional, se não está trabalhando de acordo com o plano de trabalho. Então tem problema nesse aí. Não se sobrepassa isso aí? Bueno, lógicamente sempre um plano está um esquema que você preparar y votar a entregar a la directiva del Comité Olímpico. Nos han hecho una presentación delante de un tribunal, nos hace 6 lunas pasadas, cada entrenador y el presidente de federación tienen que defender su plan de entrenamiento delante de comisión técnico, que lógicamente está y exigente, detalle metodológico, de test pedagógico, de competencia de preparación, y ese va ahí, de forma general, basta bon comparar con etapas anteriores. Sí. Tremendo. Televidente, que nós vamos time out cortica, se nós vem back, nós conversando mais com o senhor, com o Dr. Edmundo Josiah. Televidente, danke por estar conosco. Nós estamos com o Dr. Edmundo Josiah, do Comitê Olímpico Romano, diretor técnico do Comitê Olímpico Romano e coordenador de CEMEDAR. Que pronóstico você não tem para selecionar que está indo o Campeonato Centroamericano do Caribe? Bueno, siempre que no está papel de pronóstico, me gusta de hacer una explicación. Pasó latín fanático y conocedor de deporte que nada pensa un pronóstico, una proposición que votas así, basar arriba el resultado, pero después competencia está otro. Está más cosas que votas preparar para un examen
y después el día del examen algo te pasa. Tiene que suerte también, un Y tiene diferentes factores, Sí. pero indudablemente nos hace un análisis, nos ha presentado la directiva de COA, nos tiene 9 deportes, nos tiene un grupo de atletas con experiencia internacional y con resultados internacional, y lógicamente COA está pidiendo nos pronósticos y con cierto no está conservador, no está pensa que nos por logra entre 3 y 4 medallas, menos que el visa ahora el color, no 3, 4 de oro, no tacina, pero para nos una cantidad de 33 atletas clasificados, que están nos promedio resultado está el logro de clasificación, nos hace un análisis individual de cada atleta con el resultado de atletas de regio que nada va a competir, y nos piensa que de 33 atletas nos tienen 22 posibilidades de quedar entre promedio 8. Entonces, ¿en el final? Ese para no está un resultado grande. Si Claro. nosotros logra más de 20 atletas a ¿Va nivel final? centroamericano con entre promedio 8 está un resultado. Sí, no. Y Dinan nos Más piensa alto que no se 3 o 4 atletas de medallas nos por logra, quizás por estar un tiqui más, pero en competencia está quien finalmente también verdad. Pero según el pasado nunca nos mandó el 22, va en final. No, jamás. Nunca. Ese no, jamás. Y nos tiene 9 deportes, pero lógicamente deportes donde no está más posibilidad teóricamente hablando ahora, está en el deporte de bowling, taekwondo, ciclismo BMX, landamento y vela. Ese está en 5 deportes que no está pensa Chance de grande. de que nos por vir con un resultado un tiki superior. Wow. Nós está também essa visão de se mudar a cambia, ou seja, maneira de tratar o atleta, ou maneira de atacar a problemática no nosso desenvolvimento com os atletas, pero ela vira forma profissional. No, bueno, Semedar está un proyecto que no se inició hace 2 años de existencia. Semedar cumple en el luna de junio 2 años de existencia, tiene 2 años. Semedar, pero Semedar comenzar como por tal. mí, Sí, nos ha comenzado un tiqui antes, pero el proyecto como tal tiene 2 años y realmente Clarete, tanto COA, la parte del gobierno, ministro, etcétera, nos está happy contento con el trabajo que el grupo de profesional de Semedar está haciendo con los atletas, que creo que Semedar cumple con una necesidad que estaba en el deporte de alto rendimiento. Antes, nuestra comisión médico de COA promete que un juegan o en par de viajes al año estaba haciendo una evaluación médica de atleta. Ahora no está una evaluación, ahora Semedar tu institución donde el atleta conjuntamente con su entrenador, desde que está iniciar el proceso de preparación, está iniciar el proceso de chequeo médico, evaluación médico, prevención de lesión. Pensei lançar também com o Leo e eu como atleta. Bien, entonces Então, no está como antes que un atleta atleta asistía al doctor cuando estaba teniendo una lesión Sí, no, o ahora que estaba no. teniendo algo, ahora no. Ahora, comisamiento no por se ejemplo, veía. ahora no estaba a comenzar, un tiki saliendo de marcos de centroamericano. El día 10-13 de januario, el día 15 de januario no estaba a comenzar oficialmente con el macrociclo para jugar en Panamericano. Otro año? De otro año. Noviembre. Promé, nos juegan hasta en julio. Juli, En Canadá, ok, Toronto, ajá. Canadá. El Ok. primer paso que COA está así, está en preselección completo, tiene que cinta con Semedar, iniciar un proceso de preparación médico donde el atleta está recibir su evaluación. Cada atleta tiene un expediente individual donde en diferentes especialidades de Semedar está haciendo una evaluación sistemática y sistemáticamente el entrenador no está recibiendo una información de cómo está ganando su atleta desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, masaje, quiropraxia, Wow. y no está ahora, a mí vine con semana pasada de Colombia con el doctor de Semedar, el doctor Ricardo Vargas, nos asistí al tercer fórum de las Américas de entrenamiento de altura, nos ha visitado el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá y el Centro Médico Deportivo de Bogotá, y prácticamente nos cierra un acuerdo que el Centro Médico de Bogotá lo va a asistir a Semedar. Caminho conosco por, nós também A vai. Semedar nos va a intercambiar especialistas, etcétera, nos está mandando una persona que nos va a recibir alguna información, y nos está bien con una especialidad nueva que está la especialidad de biomecánica, que está muy importante para el desarrollo de los atletas. Malessa de biomecânica, sim, Sí, Malessa. exacto. Outro ponto, com hopi, com largo expediente de cada atleta está no momento aqui. Quantos anos tem que nós podemos mirar atrás?
Pasó, se me da en 2 años, Sí. mínimo 2 años por mes. 2 años, sí. Mínimo. Y inclusive nos quiere uno de los proyectos que no están acá, pero está guardando su momento, está un proyecto del grupo de reserva olímpico. Nosotros vamos a hacer en COA selectar un grupo de portar 20, 30 atletas de diferentes deportes en edad entre 11 y 15 años, que están los atletas del futuro y también va a comenzar su expediente médico en esa edad. Televidente, no está aquí gewoon bewusst food for thought, meneer de Lisa, en inglés. Absorbele, pensa, vamos pensa crítico también. Vamos, si você quer te perguntar algo, e não hoop klaar para você acercar as pessoas, acercar de caso que não se Dr. Josia, livremente para sobre que não se mira desenvolvimento de últimos 15 anos aqui na Aruba. Fora de caminho que praticamente não está nada, tenho que dizer de verdade, praticamente não está nada, não está jogando no momento aqui, nós está classificando os atletas para o Centro Americano do Caribe, nós está mira para o futuro, o desur também de vir nas coisas. Lo que te sale por todo isso aqui está, amanhã, aqui pouco tempo, exigência para o Pan-Americano e todo outro, o EGA não te viras na alto, se você logra classificar, a chance não está grande também, que o resultado não positivo, Porto vai junto com ele. Pensei, é por meu passo na AUE, da hora por mim, aqui pouco tempo, nós queremos que muito tempo mais, nós vai ter, nos promete classificado para o Governo Olímpico, vai ter aqui, e nós vai ter nossa primeira medalha de Governo Olímpico muito cerca no futuro. Hermano, para bem. Okay. Para bem, Petrobras, você sendo tremendo, keep it up. Yeah. Keep it up. Thank you.